característica de un hijo de Dios es la gratitud. Ese es el tema que tenemos para esta tarde. Nuevamente, como dice el hermano Luis, perdónenme, pero póngase de pie. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Vamos a hacer una pausa por este domingo, por ahora, en la carta que tenemos interesantísima de Pablo a los Efesios, y ahí yo de verdad me quedé con ganas de seguir ahora Efesios, pero vamos a hablar un poco de esto, un tema que creo que es necesario tratarlo también, como ha sido necesario tratar otros temas, como la unidad, como el perseverar, como el estar gozosos, como todas estas cosas. Y la gratitud obviamente no la podemos pasar por alto, y el domingo anterior hablábamos que la gratitud es algo que nos es mostrado cuando Cristo nos es revelado. Cuando Él se revela a nosotros, tiene que existir un sentido de gratitud. Y Primera de Tesalonicenses dice, pero como que para poner en contexto todo lo que vamos a leer, quiero que nos ubiquemos donde estamos. Pablo está despidiéndose en su primera carta con estos hermanos. Y vamos a leer desde el versículo 12. Os rogamos, hermanos, hay una fe entre ellos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, como que la estima que la iglesia tiene que tener para aquellos que están presidiéndoles en el Señor, hablando del liderazgo, o sea, de los pastores y demás. La paz es algo que tiene que navegar en el grupo, en la iglesia, en la comunidad de los creyentes. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, 14, hermanos, otra vez, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. ¿Se recuerdan lo que hablábamos temprano a la hora de la cena? Que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Interesantísimo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Y versículos cortos, 16, estad siempre amargados, no oren, sean malagradecidos, no. Estén siempre gozosos. Es un mandato. Oren sin cesar, es otro mandato. Y aquí es mi texto. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Bendito Dios, una vez más, nosotros te pedimos asistencia en este momento. Habilítanos, capacítanos. Y digo, capacítanos y asístenos, porque todos te necesitamos, el que habla y el que está sentado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Hace unas semanas estuvimos celebrando el Día de Acción de Gracias. Dijimos que habían varias versiones con respecto a esto. Dijimos también que hubo un presidente que en medio de una guerra civil proclamó ese día y lo hizo como ya un día feriado. Empezó acá y ahora se ha extendido a otros lugares. El Salvador, que El Salvador que tiene que ver con la fiesta acá, pero ellos también lo celebran. Está bien. Una de las cosas que menciona la celebración, que como dije hace poco se celebró, es que fue un momento para compartir, para dar gracias a Dios por los alimentos que habían sido provistos para la gente que había venido. Pero ahora el día, el pueblo no solamente norteamericano, sino a nivel de donde se celebra, el sentido de agradecimiento se perdió. Se perdió. Sin embargo, para nosotros como pueblo cristiano, como iglesia, como los redimidos de Jehová, de la iglesia visible de Dios sobre la tierra, tenemos muchísimas cosas por las cuales estar agradecidos. Y no solamente damos gracias a Dios, sino que damos gracias a Dios todos los días de nuestra vida, una constante agradecimiento. Y porque vivir en constante agradecimiento hacia nuestro Dios, hacia nuestro Creador, es una virtud que caracteriza a los hijos de Dios porque reconoce la soberanía de ese Dios. Y mi llamado y mi invitación y mi deseo es que ahora en esta tarde nosotros vivamos de una manera más consciente y más intencional, que la gratitud sea algo que nos identifique, que la gratitud sea algo que permanezca en nuestros corazones y esa gratitud ha de reposar sobre nosotros independientemente si estoy bien, si no estoy tan bien o si estoy mal. Esa sería la realidad de un hijo de Dios, pero ¿saben por qué tenemos que mostrar gratitud? Porque ahora voy a hablar del contraste, porque la gratitud, lo contrario, lo opuesto obviamente es la ingratitud, y la ingratitud es una de las marcas registradas de un incrédulo. La ingratitud, la inconformidad, el descontento es la marca distintiva de un mundo incrédulo, de una persona incrédula. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Habiendo conocido a Dios, sabían que había un creador, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, lejos de eso, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí tenemos la radiografía de un inconverso, es la ingratitud. No reconoce, no agradece, no da gracias. Así que una de las características del incrédulo es que no da gracias a Dios, y la persona que no conoce a Dios no puede agradarle, por lo tanto, no le agradece, no le da gracias. Y lo interesante es que pueda que una persona ingrata tenga muchos logros, ganen muchos trofeos, que tengan muchos títulos. Y en el momento de esos logros, estas personas van y levantan las manos al cielo, pero solo como un acto o como un ejercicio de brazos, porque un ejercicio de gratitud del corazón no nace, no sale. Señalan arriba, como dándole gracias a Dios, pero luego ese
supuesto agradecimiento, que por cierto es superficial, se ve opacado con un estilo de vida que es necio, que es de espaldas a Dios. Entonces la ingratitud es algo que es compatible con el no creyente. ¿Qué hace entonces la gente en el día de ahora? Como dije, la festividad de Acción de Gracias, la gente se reúne y matan un pavo, y lo que un día o cientos de años atrás fue una reunión donde ellos se reunían para darle gracias a Dios, pero especialmente por el año, por los alimentos, por la cosecha, por la habilidad que Dios les había dado para cazar, se fue perdiendo y se fue perdiendo, y tenemos ahora lo que tenemos, un mundo no agradecido con Dios. La mayoría de los que celebraron hace un par de semanas atrás, Dios no es el tema central, el agradecimiento no es el tema central, la gloria de Dios no es el tema central. El texto que hemos leído en esta tarde, Primera de Tesalonicenses 5:18, dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Iglesia, si somos cristianos, debemos dar gracias a Dios en todo. Y esto todo significa en todas las circunstancias. Es fácil dar gracias a Dios cuando estamos alegres. Es fácil dar gracias a Dios cuando tenemos que comer, cuando todo está bien. Es fácil dar gracias a Dios cuando tenemos salud. Es fácil dar gracias a Dios cuando todo lo que sucede a mi alrededor es conveniente para mí. Entonces, Dios está en su trono. Pero eso no deja de ser menos cierto que Dios sigue sentado en su trono cuando las cosas van no tan bien como yo quisiera. Y el panorama que yo les comenté al principio, qué difícil sería en medio de esa circunstancia dar gracias a Dios en todo. Y es por eso que yo creo que la única manera de salir de cualquier tipo de angustia, de cualquier tipo de dolor, es con lo que el Espíritu de Dios deposita en sus hijos. Los mártires de la iglesia, el Espíritu de Dios les ha dotado de una fortaleza que cualquiera, ellos van cantando a la soga, van cantando cantos cuando han ido a la hoguera, y nosotros leemos de esas cosas. Policarpo, por ejemplo. Varios de ellos, William Tyndale, un hombre que es acusado por estar traduciendo la Biblia, quemado, pero él va contento al fuego. Lo interesante de este texto es que dice: dad gracias a Dios en todo, dad gracias a Dios en la tristeza, cuando no hay por qué sonreír. Dar gracias a Dios en todo cuando las cosas no van bien. Debemos dar gracias a Dios en la enfermedad, cuando no me siento bien, cuando siento dolor en mi cuerpo, cuando algún familiar está enfermo. Doy gracias a Dios cuando mi negocio o mis cosas no van bien. Cuando en el trabajo las cosas están como yo no esperaba. En medio de cualquier dolor que tenemos,
que reconocer nosotros que Dios es soberano y Él quiere lo mejor para sus hijos. Y si Él está permitiendo algo, es lo mejor para nosotros. Y eso, hermanos, es difícil de entender. Que la circunstancia en medio de la que nosotros podamos estar es lo mejor para nosotros y que Él sabe lo mejor. Algo nos está enseñando Dios a través del dolor que al final nos va a ayudar en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar cristiano, nos va a ayudar a depender más de Él. Él nos va a llevar o nos va a ayudar a tener una mejor vida de oración cuando estas cosas suceden. En medio de este evento, hablando con la gente, o sea, en un momento como este, la gente dice, Dios está en la boca ahí, todo el tiempo. Dios, 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 todos mencionan a Dios. Hablaba con alguien y obviamente, si yo somos creyentes, nosotros, cualquier circunstancia, no vamos a sacar a Dios de la ecuación y nuestro comentario va a ser, tenemos que introducir a Dios y al Evangelio donde quiera. Lo escuché como en 2 o 3 ocasiones que me decían, no, pero es que lo que pasa es que vos todo lo querés ver de manera espiritual y todo lo que querés meter ahí, no podemos hacerlo de otra manera. El Evangelio tiene que primar en esas cosas. No podemos dejar a Dios de un lado. Él es el soberano, es el que manda, es el que decide lo que pasa en los ejércitos de la tierra, de los cielos. Imagina ahora entre nosotros que nosotros somos su iglesia, su pueblo. Es por eso que el cristiano puede dar gracias a Dios en todo, aún en medio del sufrimiento. Y esto, pensando en esto, todavía ahora en la mañana yo me levanto y pienso en esto. Hablar de estas cosas. Bueno, hay que reconocer que Dios es soberano, sí, pero como que es un poquito fácil, voy a decirlo, tener donde dormir, tener que comer, o sea, como que fácil. ¿Qué va a pasar cuando a mí me toque predicarme algo como esto en mi vida? ¿Qué va a pasar? En la Biblia hay una historia de un hombre que ustedes la conocen, que lo perdió todo, y ahí ya lo ubiqué un poquito más. Y que glorificaba a Dios aún en medio de todo el sufrimiento que estaba pasando, y ahí ya los ubiqué de quién estoy hablando, ¿verdad? Oh. Esta es una historia, si este panorama que yo les acabo de contar es desolador, porque es desolador, se imaginan Job, 7 hijos, 3 hijas, su casa, su ganado, y de ribete su costilla estaba, ¿te vas a mantener íntegro todavía después de todo lo que te está pasando? Muérete. Muérete. Job, vaya conmigo a Job. Job 1, del 1 al 3. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Vamos a leer nada más algunos versículos para ubicarnos en la historia, en el relato, en la narrativa ahí. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y antes, eso es como un fundamento nada más, como algo, como una base que vamos a poner, porque si este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal, se imagina todo lo que pasó. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas.
Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, ese era Job. Cuando decían Job, era alguien que la gente conocía. Y lo conocían no porque era blanco, porque era negro, no, porque era un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Y aparte de eso, era un hombre muy, tenía cosas, próspero. Y aquí este hombre llamado Job dice que era perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, era rico, tenía muchas posesiones. Pero vamos al versículo 13 de capítulo 1. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Vino en casa del primo. 14. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y aún estaba hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y todavía estaba hablando y vino otro y dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro, dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de tu hermano el primogénito, y un gran viento del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rascó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo, ahí está, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios propósito alguno. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Despropósito, mire ahí despropósito, o sea que todo estaba orquestado por Dios. Y mis hermanos, nosotros leemos esta historia y esta historia es difícil de digerir. Y solamente hablemos un poquito de los que somos padres. Que se queme la casa, que se mueran los perros. No me van a regañar los hipotes. Me van a regañar mis hijos. O sea, cosas. Pero hermanos, que se le mueran 10 hijos de una sola vez y en todo eso no pecó Job. O sea, difícil de digerir. Todo lo malo que le pasa. Y no solamente todo lo que le pasa, sino que le pasó tan rápido que ayer se acostó tranquilo. Mis hijos se van a reunir en la casa del mayor, el primogénito, y van a llegar las 3 muchachas, y van a llegar los otros 6. Ese fue el descanso de Job la noche anterior, y el siguiente día todo se había ido. Qué difícil debe de haber sido para Job todo esto. Perdió sus riquezas, perdió su ganado y al final perdió a todos sus hijos. No perdió ni siquiera uno, no fueron 2, no fueron 3, fueron 10 hijos en un día. Solo pongámonos, como dije, en el lugar de Job, cómo yo me sentiría. Si ver que ya le está saliendo un moquito a uno de mis hijos, nos duele. ¿Qué hizo Job? 1, 20 y 21. Entonces Job se levantó, el versículo 20, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y adoró. 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá.
Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hijos, cuando pienso en las cosas cuando pienso en lo que Job dijo, desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo me voy a ir. O sea, que yo no traje ni siquiera un chirajo acá. O sea, nada. Yo no traje nada. Ni pelo traía cuando ni sin pelo me voy a ir. Y hay gente que pone a pelear, y se han fijado, hay gente que pone a pelearse por cosas de esta tierra, cosas terrenales. Hay muertos, hay familiares que se matan porque uno le quitó la herencia al otro. Pero si eso era, no era suficiente para Job, el asunto empeora. Y mire, vamos a Job 2, del 7 al 10. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie. O sea que el hombre estaba dolido emocionalmente y después hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla hasta la coronilla de la cabeza, el 8. Y tomaba Job un tiesto, o sea, este tiesto es un pedazo de teja o de piedra para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, o sea, la única que quedó viva fue la mujer: ¿aún retienes tu integridad? Mire lo que le dice la señora al hermano Job. Híjole, eso hubiera sido, o sea, como ponerle la tapa al pomo, dice el mexicano, la cereza, la cosa. Maldice a tu Dios y muérete. Me imagino yo bien que esta mujer le está viendo la cara a Job y le dice: maldecí a tu Dios y morite. Aún retienes tu integridad. Maldice a tu Dios y muérete. Y mire el versículo 10 del capítulo 2. Y él le dijo, como enseñándole, como evangelizando a su esposa, como predicándole el evangelio a su esposa. Y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios, ni siquiera con su mujer, peor en contra de Dios. Ese hombre era íntegro. Ese hombre nos enseña lo que nos está pidiendo Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, en donde dice: dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Eso es. Perdió sus riquezas, perdió su ganado, perdió a sus hijos y ahora perdió lo único que él creía que le quedaba de bueno: su salud. Una sarna atacó su cuerpo y dice que tomaba un tiesto para rascarse. Su mujer le está diciendo que maldiga a su Dios y que se muera. Y la respuesta de Job: ¿cómo vamos a recibir el bien? ¿Cómo yo voy a recibir todas esas cosas que yo digo bendiciones? Y el mal lo voy a rechazar. No pecó Job. Así que, mis hermanos, ¿cómo es posible que ante un escenario tan trágico como este, todavía este hombre tenga confianza, la fe, la convicción en Dios que conserva? ¿Cómo puede alabar a Dios y dar gracias a Dios a pesar de todas estas cosas? Pero la respuesta está en Job 19, 25 y 26. Y ese es lo único que lo sostuvo
Eso es lo único que tendría o debería de sostenernos a nosotros, que hay un mañana, hay una esperanza para nosotros. Job 19, 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¡Qué esperanza! ¡Qué esperanza! Job sabía que un día su Redentor vendría y cuando Él venga, dice Job, me levantará del polvo. Su confianza estaba en el Mesías prometido. Y sabe una cosa, Job nunca vio al Mesías. Nosotros podemos ver al Mesías porque ya vino hace 2000 años, vino en la persona de Cristo y Él ha dado grandes y grandísimas promesas. Por esa misma razón podemos dar gracias a Dios aún en medio de problemas. Nuestro Redentor vino hace más de 2000 años y murió una muerte de cruz para salvarnos. Y esa debe de ser razón suficiente para que vengamos y le adoremos, aún en medio de las dificultades. Demos gracias a Dios en todo, dice el verso. Dios quiere un pueblo agradecido, Dios quiere una iglesia agradecida, Dios quiere que la gente le dé gracias a Dios todos los días porque Él se merece alabanza de gloria, de honor. Y la pregunta sería, ¿por qué ser agradecidos en medio de un mundo tan ingrato como el que nosotros estamos viviendo en nuestro tiempo? Según el texto leído, Primera de Tesalonicenses 5:18, la orden que da el apóstol es simple, es así directa. Den gracias a Dios en todo. No hay lugar de excusas, no hay lugar a excepciones. No importa las luchas, las pruebas, Dios nos manda a encontrar razones para vivir agradecidos. Y aquí voy a mencionar 3 o 4 razones por las cuales tenemos que estar agradecidos y dar gracias a Dios en todo. Hechos 5:41. Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio. Ahí está Pedro predicando, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Ellos salieron gozosos, presentando la defensa del Evangelio. Santiago 1 del 2 al 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 6 al 9, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Una de las razones por las cuales debemos estar agradecidos. Entonces, ¿por qué debemos de dar gracias a Dios en todo? Porque Dios lo ordena. Dios lo ordena. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dios lo ordena. Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, porque Él lo ordena. Otro texto que nos ordena lo mismo, el agradecimiento debe de surgir como respuesta natural de todo creyente por lo que Cristo ya hizo a favor nuestro. Dios nos manda a dar gracias a la vez que nos da mandatos, por lo tanto, toda forma de ingratitud es pecaminosa. Colosenses 3:15, otra razón, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y qué, y ser agradecidos.
Porque debemos dar gracias a Dios por todo, porque la gratitud reconoce la soberanía de Dios. La gratitud reconoce la soberanía de Dios. Si yo estoy quejándome, entonces yo perdí de vista lo que es la soberanía de Dios. Un corazón agradecido, usted y yo podemos decir en medio de cualquier situación, un corazón agradecido, usted y yo podemos decir en medio de cualquier situación, alabado sea el Señor. Y ese tipo de actitud va más allá de las circunstancias. Ahí podemos ver el plan de Dios, Romanos 8:28. Una actitud de agradecimiento nos permite tratar con quienes nos hacen mal y pudiéramos decir como José en Génesis 50:20, ¿se recuerdan? Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí. O sea, ustedes tenían su plan, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces esa actitud de agradecimiento nos permite tratar con quienes nos hicieron mal, contra quienes nos hacen mal y contra quienes nos harán mal un día. Preparan nuestro corazón para eso. Entonces conocen la historia. Otra razón por la cual vivir en constante agradecimiento, porque Dios juzga la ingratitud. Y ya lo hemos leído en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dios juzga la ingratitud. El hombre, hermanos, en su orgullo no puede honrar a Dios, no puede glorificar a Dios como creador y por eso no puede agradecer a Dios por su piadosa provisión. El hombre en su condición natural se rehúsa a agradecer a Dios. Y aunque Dios es la fuente de todas las cosas buenas que el hombre tiene, vida, aire, lluvia, sol y otras bendiciones naturales, lo da a justos y a injustos por igual. El justo lo reconoce, pero el necio lo pasa por alto, lo da por sentado. Entonces Dios juzga la ingratitud. Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, no el sol de ellos o nuestro sol, sino que hace salir su sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. ¿Cuál es el contraste de una vida de gratitud y una vida, esta palabra para mí es un poquito así como ofensivita, quejumbrosa? ¿Ustedes han conocido a alguien agradecido? Una constante gratitud, o sea, Dios lo permite todo y acepto su voluntad. Creo que más de alguien ha conocido, más de uno ha conocido a alguien así. Pero también no es menos cierto que más de uno de nosotros hemos conocido a una persona que se queja por todo. Mientras esperábamos el avión ahí ayer, la gente se queja por todo. Va muy rápida la línea, se queja. No me dejan agarrar mis cosas. Si está muy lenta, ¿qué están haciendo? Todo es queja, todo es queja, todo es queja. En el hogar. Ah, es que mi esposa, o el hombre, es que mi esposo, es que los hijos, es que mi compañero. O sea, una vida de quejumbrosa, hermano. Que pues no dan ganas de estar a la par de alguien que se esté quejando por todo. El quejumbroso es muy egoísta y piensa mucho en él. El quejumbroso
no está contento con lo que tiene, descansa mucho en sí mismo y por lo tanto niega la voluntad de Dios. O sea, esa es una muestra de un quejumbroso y una persona agradecida, llena de gratitud. Él todo el tiempo está, ¿qué pasó? ¿Se cayó algo? Lo recojo. Me dijeron algo, me quedo callado. Se cuenta una vez que Matthew Henry, me gusta esta historia, el famoso ministro, y que por cierto, ahorita estoy interesado porque con los niños estamos leyendo los puritanos, y el siguiente, ya la historia del siguiente hombre viene Matthew Henry. Y nos vamos a encontrar con esta historia, me imagino yo de seguro. El famoso ministro y comentarista bíblico del siglo XVI. Él vivió del 1662 a 1714. Cuentan que lo asaltaron y después que lo asaltaron, algunos de sus amigos le preguntaron, hey Matthew, ¿cómo te sentís? Y él pues, claro que estos amigos esperaban escuchar un quejumbroso. Pues, me robaron, que era lo único que tenía, que había ido a cortar o a cazar o a lo que sea, y me robaron y no. Esperaban escuchar alguna queja en contra de Dios. Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando Henry les contestó, bueno, yo me siento muy agradecido con Dios. De hecho, tengo 4 cosas por las cuales estarle agradecido en cuanto a esto que me ha pasado, esto que me robaron, estoy agradecido. Tengo 4 cosas por las cuales estar agradecido. Primero, yo estoy agradecido con Dios porque es la primera vez que me asaltan. O sea, es la primera vez que me asaltan. Gracias a Dios. Lo segundo es porque estoy agradecido porque me robaron la bolsa y no me quitaron la vida. La tercera cosa por la cual él le dijo a sus amigos, le estoy agradecido a Dios porque aunque se llevaron todo lo que tenía encima, no era mucho, pero lo que me llevaron tal vez el reloj, los zapatos, antes pasaba eso mucho en El Salvador, muchos jóvenes allá aparecían con sí, los zapatos, me recuerdo eso. Entonces, aparecía ahí, no era mucho lo que me robaron. ¿Y saben qué es la cuarta cosa por la cual yo estoy agradecido con Dios que me hayan robado ahora? Porque me robaron a mí, no fui yo el que andaba de ladrón. Le doy gracias a Dios que me robaron a mí y no fui yo quien robó. Un hombre que conocía la soberanía de Dios, la voluntad de Dios y le dio gracias a Dios en esas circunstancias. Mis hermanos, que en medio de cualquier situación, yo considero, por lo que veo, por lo que conozco de ustedes, que ninguno está en una situación extrema. Estamos bien. Y yo creo que mi intención en esta tarde es, y aplica para mí, Dios es soberano y de la misma manera que aire corre por mis pulmones en esta tarde, porque Dios lo permite, el día de mañana pueda que no corra aire en mis pulmones y Dios sigue siendo Dios. Y mi deseo, mi oración, mi invitación es que en medio de cualquier circunstancia, nuestra fe no sea removida, que nuestra fe permanezca. Y qué ejemplo que acabamos de ver de Job. Difícil, y como dije, hay muchas cosas de las que yo estoy hablando que es posible que yo no esté preparado. No lo estoy diciendo porque yo digo, "Bah, sí, hombre, que se me muera ahí". No. Pero mi deseo es de que meditemos en que Dios es soberano. Y aparte de eso, si Dios era un hombre justo, un hombre recto, apartado del mal y todo eso, nosotros no somos como Job. Dios permitió eso en Job, a pesar de lo que él era. Imagínense ahora yo.
un gusano de la tierra, no estoy exento de esas cosas. Y si Dios permite algo para mí, va a ser para mi santificación. El oro es probado con fuego y aunque es perecedero y todas estas cosas a nosotros nos preparan para que dependamos más de Dios. Y si Él lo cree necesario, puede llegar. Es tiempo, hermano, de darle gracias a Dios por nuestra salvación. ¿Le da gracias a Dios usted por la salvación al Señor? Le damos gracias a Dios por nuestra salvación, de verdad. Le damos gracias a Dios porque un día caminábamos, o sea, sin rumbo. Caminábamos con el cartel de condenados y Dios en su misericordia nos salvó. Uno. Segundo, le da gracias a Dios usted por su iglesia local. Yo le doy gracias a Dios por la iglesia. Yo le doy gracias a Dios por la iglesia local. Otra pregunta. Hermanos, ¿le da gracias a Dios por la familia que tiene? ¿O ya no aguanta a quien tiene a su lado? Llámese hijos, llámese esposo, esposa. Esa es la voluntad de Dios. Aquella es la voluntad de Dios. Es su voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. ¿Le da gracias a Dios por eso? Es tiempo de recordar todo lo que Él nos ha dado y estar agradecidos. En resumen, Dios quiere que seamos agradecidos en todo, porque la gratitud es la máxima expresión de un corazón regenerado, la gratitud. Quiero yo adornar las doctrinas del Evangelio Salvador de Cristo en mi vida. Yo tengo que dejar de andar de quejumbroso. Yo tengo que, lejos de ser quejumbroso, yo tengo que ser de ánimo, como lo leímos acá en el contexto anterior del texto que leíamos. La ingratitud puede afectar y destruir una iglesia, un matrimonio, una familia, un trabajo, una amistad, la ingratitud. Como iglesia, como hijos de Dios, cultivemos un corazón agradecido. ¿Y sabe qué significa eso? Y esto aquí lo voy a acuñar en la unidad de la iglesia. Hermanos, agradezcámosle a Dios por las personas y los hermanos que tenemos el uno para el otro, porque aunque no querramos, el hermano es causa para mi santificación. Esa es la voluntad de Dios, mi santificación. Gracias a Dios por todas las circunstancias. Gracias a Dios por cada uno de nosotros, gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios por el lugar donde estamos, gracias a Dios por nuestros hijos, por nuestra esposa, por el esposo, por todas estas cosas. Gracias a Dios en todo. Y que el Señor de alguna manera, en su voluntad soberana, nos permita en medio de cualquier circunstancia estar preparados para poder tener un corazón agradecido siempre. Vamos a orar. Padre bendito, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos has dado de reunirnos una vez más y por haber, Señor, hablado de un tema, Señor, que es evidencia de eh, es una virtud de un hijo tuyo, el agradecimiento. Te pedimos, Señor, que como iglesia nos enseñes, que nos ayudes, que nos instruyas en estas cosas, en estos detalles, Señor, que muchas veces pasan por alto.
El amor, Señor, es importante entre nosotros. El bienestar es importante entre nosotros. El lugar donde nos congregamos es importante entre nosotros, pero también la gratitud es una marca distintiva de alguien que te pertenece porque reconoce que tú eres soberano. Rogamos, Señor, por los méritos de tu Hijo, que nos ayudes, que nos guíes, que nos instruyas hacia toda verdad. Rogamos, Señor, por aquellos que no estuvieron entre nosotros este día, que la circunstancia que sea, tú la conoces, Señor. Si hay alguna adversa, que tú, Señor, puedas ser con ellos, algún enfermo, que tú le asistas, algún desanimado, que tú le animes. Permite, Señor, que el próximo viernes también, que tenemos nuestra siguiente clase de membresía, Señor, que nos ayudes y que cada vez más vayamos entendiendo cuál es el rol al cual tú nos has llamado al ser hijos tuyos, al pertenecer a una iglesia local, al entender, Señor, todas las implicaciones que eso tiene, mis derechos, mis deberes, mis obligaciones, Señor, y el privilegio que tenemos de ser parte de tu iglesia, de tu cuerpo, Señor. Oramos estas cosas, Señor, porque entendemos y reconocemos nuestra necesidad, nuestra dependencia de ti. Por favor, te ruego por Rolando. Te ruego por él, Señor, por esa familia, para que por una obra milagrosa, Señor, tú traigas consuelo. Señor, que tú lleves consuelo, Señor. Gracias por el tiempo que nos has dado, Señor, en esta tarde. Permite que podamos llegar a nuestros hogares en paz, en tu bendición. Bendice a cada hermano, Señor, a cada hermana reunida en este lugar. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, a reflejar, Señor, tu carácter como estábamos estudiando hace un par de semanas. Que seamos mimos tuyos, imitadores tuyos y que caminemos en amor. Oramos estas cosas en Cristo y para su gloria. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a cantar entonces el último canto, el del reverso. Pónganse de pie y lo cantamos con alegría. Con gozo, es exaltado. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Me alabaré, es exaltado, por siempre exaltado, y yo le alabaré. El Señor por siempre reinará, su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado, por siempre exaltado, y yo le alabaré. El Señor por siempre reinará, su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Con cada uno de nosotros, hermanos, amados.